El problema de la estrategia es su costo. Nos han costado muchísimas muertes, más de 50,000 hasta ahorita. Vamos a cerrar, yo creo que este gobierno con alrededor de 66,000 ejecuciones, que son muchas. Y los cambios han sido básicamente en dos vertientes. Primero, han disminuido la captura de capos, o sea, de líderes de las organizaciones criminales, y se han concentrado más bien en capturas de líderes de sicarios o operadores financieros de los cárteles, que son como mandos medios, digamos, de las organizaciones, y eso no tiene el efecto perverso, digamos, de generar pugnas al interior de los cárteles que se dan mucho cuando los descabezan. Y por otro lado, han concentrado sus capacidades, sus esfuerzos, sus recursos en luchar contra los Zetas. Los Zetas tienen como la peculiaridad de que son muy agresivos, matan a mucha gente y además extorsionan y secuestran de manera intensiva. Si quieres ser más eficaz, tienes que concentrarte en uno y tienes que decirles a los demás cárteles que una vez que acabes con el primero, vas a seguir con el segundo que sea más dañino, que vas a tener un criterio, digamos, de selección, de manera que los otros cárteles digan, híjole, mejor le bajo para no ser el siguiente cártel agredido por el gobierno en donde se concentren en mí. Entonces eso tiene un efecto disuasivo, le llamamos en el lenguaje de seguridad, que lo que ocasiona es que los demás criminales prefieran bajar sus niveles de violencia, secuestro, extorsión. Otro de los cambios más recientes de la estrategia es que están arrestando a muchos jefes de policía municipal. Eso realmente ha debilitado a los cárteles porque, pues imagínate, tienen policías por todas partes que vigilan los movimientos del ejército, de la policía estatal. Quienes harían más cambios seguramente a la estrategia serían el PRD y el PRI. Sí siento que están muy convencidos los panistas de que la estrategia es la correcta, a pesar de su alto costo. Dos puntos en donde tiene que haber una modificación drástica: fortalecer los ministerios públicos, las policías investigadoras que ayudan a los ministerios públicos para armar el caso, digamos, y para que ese caso tenga éxito frente al juez. Y una vez que se logre ya, digamos, probar la culpabilidad del criminal, asegurarnos que vayan a cárceles donde primero no se fuguen o no los maten y no se generen todos estos problemas que tenemos de violencia y de extorsión al interior de las cárceles, que se vuelven como clubs criminales, ¿no? Ahí, digamos, muchas veces planean su próximo golpe criminal o desde ahí extorsionan telefónicamente. Ya muchos estados y el propio gobierno federal han ido generando mucho más policías de los que teníamos a principios de este gobierno, pero todavía son insuficientes, sobre todo policías estatales y municipales capacitados, incorruptibles, con buenos salarios, y mientras no tengamos suficientes, tendremos que tener a los militares con todos los riesgos en términos de violación de derechos humanos que tiene tener militares en la calle. Y no solamente es el problema de los muertos, es el problema de que en estos contextos de mucha violencia, los delincuentes aprovechan situaciones caóticas, no solamente matar gente, sino sacar provecho de muchos otros negocios criminales como secuestro y extorsión. La violencia se comporta como epidemia, como una epidemia sanitaria, es decir, se contagia entre colonias. Si tú dejas crecer la violencia, al rato tienes las colonias colindantes con la colonia violenta también generando violencia, etcétera. Se vuelve como un efecto dominó, se contagia literalmente. Y en contextos de alta violencia, pues hay muchísima gente inocente que es asesinada. En Krill, Chihuahua, hace un par de años, dos narcomenudistas iban huyendo de un comando que los iba a ejecutar porque debían dinero. Los chavos se metieron, en ese momento iban saliendo 15 invitados a una boda de una iglesia. Los chavos se metieron en el grupo de invitados a la boda que iba saliendo para pedir su coche. El comando pasó y mató a los 17. Ha habido un montón de casos de masacres, de fiestas, de chavos, en donde van buscando a uno. Por ejemplo, la Rata, un chavo que le dijo a los policías federales donde había un narcotúnel en Tijuana. Entonces la pandilla enemiga estaba buscando a la Rata para asesinarlo por haber delatado, digamos, por haber chismeado dónde estaba este narcotúnel. Y fueron a una fiesta en Juárez,
mataron como a 32 chavos y luego se dieron cuenta que la rata no había ido a la fiesta como les habían dicho. Entonces, pues básicamente ahí hubo 32 víctimas inocentes. Y como estos casos, hay decenas y decenas. No tenemos cuantificado el número de gente inocente que ha muerto en la guerra, es imposible de saber, ¿no? Y yo presumo que han sido un buen número de gente que no tiene nada que ver con los narcotraficantes, ha sido asesinada.